Hola, bienvenidos a Reflexiones y Críticas. Soy Irma Ligia Torres y este es el episodio número 1 en el que hablaremos sobre el peligro de la historia única y cómo las identidades y subjetividades se configuran en contextos sociales. Por esto, en este episodio discutiremos un tema que resulta crucial en la comprensión de las identidades humanas. La forma en que una única estructura de poder puede imponer una sola historia sobre las vidas de otras personas, reduciéndolas a una narrativa simplificada y estereotipada. De ahí, ¿por qué es necesario reconocer el peligro de esta historia única y cómo impacta esto en la construcción de nuestras identidades y subjetividades? Además, hablaremos sobre la importancia de validar las historias de vida de otros para así entrar a contrarrestar los estereotipos y los prejuicios. Como podemos ver en nuestra vida cotidiana, tenemos que evitar caer en estas trampas narrativas que despojan a los demás de la complejidad. Por eso, en nuestra primera pregunta, ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder en el que se enuncien las identidades y subjetividades de otras diferentes? Pues el peligro de una sola estructura de poder pues reduce la diversidad y las experiencias humanas a una sola voz que generalmente es la del grupo dominante. Como lo señala Chimamanda Adichie en su conferencia El peligro de la historia única 2018, cuando se toma una sola versión de la historia, corremos el riesgo de borrar la pluralidad de las experiencias y así tendemos a crear estereotipos y simplificamos la identidad de las personas a una sola categoría. En este contexto, nuestras sociedades, en una única historia racial, de género o cultural, o dependiendo de quién cuente la historia y de qué lugar se enuncie, esto puede tener de pronto perspectivas políticas en las identidades de los sujetos, los cuales se ven moldeadas por las narrativas impuestas desde las estructuras del poder. Por eso, Vázquez 2020 habla de las subjetividades de los jóvenes como un ejemplo, las cuales son moldeadas en sus narrativas sociales y políticas, definiendo lo correcto y lo que no es correcto. De ahí que las vivencias personales son importantes. De ahí que como futuros profesionales es nuestra responsabilidad reconocer una única estructura de poder, puesto que esta limita la pluralidad de las identidades. En nuestra segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente a este problema de los estereotipos y los prejuicios en lugares únicos? Bueno, cuando hablamos de validar las historias de vida y las realidades diversas de los sujetos, es esencial crear una sociedad que no reduzca a las personas a unas simples etiquetas. De ahí que Beller y Villarreal argumenten estas representaciones mediáticas y sociales, puestos que estas tienden de pronto a encasillar a las personas en categorías fijas. Por eso es que es importante reconocer las múltiples realidades de cada individuo, puesto que esto permite desmantelar esos estereotipos y así podemos fomentar una visión más clara e inclusiva. Por eso Adichie 2018 nos cuenta que al escuchar las historias de vida de otros, podemos no solo validar sus experiencias, sino que también entendemos que no existe una sola forma de ser, de vivir o de entender el mundo, puesto que como futura politóloga, debo ser consciente de que las políticas públicas y los discursos políticos que definen a ciertos grupos deben de considerar sus historias y realidades diversas para así poder promover una verdadera inclusión y respetar los derechos humanos. En nuestro tercer interrogante tenemos ¿por qué debemos evitar caer en estereotipos que despojen a las personas de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validar y humanizarlos? Bueno, como individuos, yo creo que debemos empezar por cuestionar las representaciones estereotipadas que nos llegan desde los medios de comunicación, como las redes sociales o inclusive nuestras propias creencias.
En lugar de aceptar una narrativa única, ¿qué debemos hacer? Practicar la escucha activa y entender las historias personales de los demás. Esto sin juzgar ni reducir la opinión de los demás. En esto, ¿qué hacemos? Evitamos etiquetas simplistas y en lugar de promover promovemos espacios de diálogos donde valoramos la diversidad de las experiencias y otras perspectivas. Torres 2020 por eso resalta la importancia y la empatía de crear espacios donde las personas puedan compartir sus experiencias y ser escuchadas, pero sin ser juzgadas. Al hacer esto, no solamente las humanizamos, sino que también creamos un entorno más inclusivo y respetuoso. En conclusión, en cuanto al tema, puedo decir que como futura politóloga, nuestra tarea o mi tarea es entender que las identidades y subjetividades las debo entender desde una perspectiva teórica, ¿ya? Donde evite caer en estereotipos que puedan cuestionar las narrativas únicas y así por ende entrar a valorar las historias de vida de los otros. Así se construye una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, los invito a reflexionar cómo desde nuestras acciones cotidianas podemos contribuir en la humanización y el reconocimiento de las identidades diversas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Reflexiones Críticas. Los espero en un próximo donde seguiremos explorando temas de gran importancia que nos invitan a cuestionarnos y a repensar por qué las estructuras de poder en nuestra sociedad